750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, de regreso en Aquí será Libertad, y antes de continuar, recuerden que este programa llega a ustedes, entre otros, gracias a Habibis Cakes, la mejor opción que ustedes tienen para su postre ideal, no solo en sabor, presentación, sino también en precio. Ya eso no es mucho pedir. Ya no es un cuento dulce, sino que con Habibis Cakes pueden pedir el postre que siempre quisieron. Además, pueden hacerlo a través de su múltiple variedad de opciones: Pablo de arequipe, chantilly y fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono, muchísimo más. Además, en todas las porciones, en los tamaños que ustedes prefieran, individual, mini, familiar, extrafamiliar, todo como lo habían soñado. Y también preparan sus postres para ocasiones especiales y para cualquier ocasión que necesiten. Ustedes sencillamente los contactan y ellos van a estar allí disponibles para preparar el postre que ustedes quieran en cualquier momento. Además, pueden seguirlos a través de Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí pueden hacer sus pedidos. Ellos se encargan de llevarlos hasta la puerta de su casa. Y recuerden que además Habibis Cakes, más que un postre, es un bocado de amor. Así que ya saben, @HabibisPisoCakes, el postre que siempre quisieron, lo pueden pedir allí al mejor precio y con la mejor calidad. Siempre apoyando además al emprendimiento venezolano honesto que sigue apostándole a este país y luchando. Así que ya saben, @HabibisPisoCakes. Y bien, ya tenemos en línea a nuestra segunda invitada por un tema muy importante que hay que hacerle seguimiento, que no es nuevo, pero que cada cierto tiempo y cada vez con más frecuencia va sumando capítulos a algo que debe preocuparnos. Y para eso vamos a conversar con Andrea Rondón, amiga de la casa, por supuesto, gran amiga y promotora de la libertad, miembro del comité académico de CEDICE, profesora universitaria. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Aquí se habla libertad. Hola, buenos días, Pedro, ¿cómo estás? No, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos y por compartir estos minutos con nosotros. Andrea, comentaba que hay un tema que cada vez es más recurrente en nuestro país, en nuestra ciudad, en Caracas, en el interior, por supuesto, mucho peor, que es que poco a poco empiezan a desaparecer las librerías. Es algo que no es nuevo, es algo que tiene tiempo ocurriendo. Muchas de ellas se han mudado, muchas de ellas han cerrado en sus lugares emblemáticos para irse a lugares más pequeños para intentar sobrevivir. Otras simplemente no han podido. Pero como decía justo cuando mencionaba que íbamos a conversar contigo, lo trágico de esto es que cada vez que cierra una librería, también se va una parte de esa memoria y se va parte de ese testimonio que a tanta gente ha permitido nutrir con ideas, con conocimiento. Como decía, parafraseando a Borges, pues la biblioteca es una especie de paraíso. Y eso está desapareciendo, Andrea. Cuéntanos un poco, yo sé que tú le has hecho seguimiento a esto como ávida lectora y como una importante promotora de las librerías, de la literatura. Cuéntanos un poco sobre este fenómeno que has percibido tú y por qué es tan importante que le prestemos atención. Sí, me voy a referir en específico y en detalle es con relación a las librerías durante la pandemia. Claro, este problema, como tú anticipabas, se venía presentando desde hace años, aunque se hizo mucho más notorio a partir del año 2017, 2018. Pero claro, preocupaba mucho más con la llegada de la pandemia. Vimos que algunas lograron sortear la pandemia, lograron prestar servicios de delivery, lograron activarse por las redes sociales. En el caso del Buscón, que queda en Paseo de las Mercedes, es relativamente nueva, en el año 2013, comparada con otras que, por ejemplo, el caso de la librería Estudios, que recientemente cerró, la de la Castellana. Y es doloroso porque si bien alguien dirá, bueno, pero que cierre un negocio en Venezuela es algo como que ya normal considerando la situación que vivimos desde hace 22 años, o la dictadura que tenemos impuesta desde hace 22 años, no está cerrando cualquier negocio, está cerrando un espacio cultural, un espacio de civilidad. Y si bien la pandemia nos obligó a acudir al delivery, a acudir a otras formas de acceder o de lograr acceso a estos libros,
No debemos acostumbrarnos a eso y lo ideal es que las visitemos, intercambiemos con los lectores allí, intercambiemos con los libreros, que los libreros son el verdadero oficio, es aquel que te conecta con el libro, que conoce el libro, conoce las lecturas, establece una relación de empatía, ¿no? Y eso es lo que hacen estos espacios, desarrollar la empatía que en contextos tan hostiles como los que vivimos es algo que tenemos que preservar, porque si no, no somos ciudadanos que va quedando esclavos, y entonces es contra eso que nosotros luchamos todos los días. Y en esa lucha de no convertirnos en esclavos, de solamente sobrevivir, de solamente lograr la comida o el medicamento, bueno, las librerías eran una herramienta excelente, porque no porque vayas a comprar un libro, porque cada vez era más difícil comprarlo, sino porque la frecuentabas y frecuentabas las personas que son asiduos a las librerías y desarrollabas o mantenías tu empatía, te mantenías como ser humano, ciudadano, empático con el otro. Es así, Andrea. Esto que tú mencionas es clave porque si bien es cierto la pandemia lo que vino fue a complicar, a agudizar una situación que ya venía dándose y que hay que decirlo, es algo que al final al régimen le convenía que ocurriera. Es decir, todos sabemos que este régimen ha sido un régimen tremendamente enemigo de las ideas, tremendamente enemigo del pluralismo, tremendamente enemigo de las visiones contrastadas, porque evidentemente por su naturaleza no pueden permitirse que los individuos tengan los espacios que las ideas dan alrededor de la autonomía, del hecho de formarnos, del hecho de saber, del hecho de entender sobre todo, porque desde luego una sociedad informada, una sociedad que lee, una sociedad que interactúa alrededor de la biblioteca, alrededor de la librería, pues claramente es una sociedad que aprende y que no se deja someter tan fácilmente. Y esto ha sido no solo algo en términos de librerías o bibliotecas, ha ocurrido también con las universidades, ha ocurrido con todo aquello que represente la posibilidad de generar autonomía, disenso, confrontación de ideas y por supuesto aprender. Y esto es algo terrible, ¿no? que ha venido ocurriendo. Y sobre todo tú mencionabas algo que a mí me genera muchísima inquietud, que es el rol del librero. Es decir, esta es una figura tan importante que poco a poco se va extinguiendo en Venezuela, se va apagando esa luz de una figura tan importante y que además sirve de guía en todo este proceso, en un contexto además como en el que tú dices que las librerías no, pues, por la Venezuela que vivíamos, no eran espacios precisamente para comprar libros porque o eran muy costosos o porque no llegaban muchos libros. Recordemos que aquí hasta hace poco traer libros era casi que una odisea, todavía lo sigue siendo, es decir, también, y eso es parte de la intención del régimen, esa desconexión del mundo que avanza, de los nuevos textos, del estado del arte, es decir, todo esto forma parte de un modelo muy perverso con una dinámica totalitaria. Y bueno, al final el hecho de ir perdiendo estos espacios es una afronta directa contra los ciudadanos que encontraban en las librerías un espacio de legítima defensa de algún modo, ¿no? Y de enfrentar este régimen, Andrea. Frente a esto, te pregunto, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué puede hacer hoy alguien que cada vez siente que tiene menos espacios para encontrarse como una librería? Que tiene menos acceso a textos, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar esto de una manera en la que podamos seguir siendo voces disidentes en un contexto tan complejo? Sí, primero entender que lo que estamos viviendo no es normal, que si bien no tienes dinero para acceder a adquirir un libro en físico, así te digan, bueno, estás cediendo frente al libro digital. No, hoy en día están conviviendo ambos tipos de libros. Bueno, excepcionalmente, adquiérelos por las vías, visitar esos espacios, compartir con las personas que hacen vida allí, entendiendo nuevamente que estamos viviendo una excepción y que la aspiración es a regresar a ese país, a Caracas, que era una ciudad de librerías que era a mitad del siglo pasado, hasta más o menos los 80, los 90. Preservar esos espacios, porque así estemos en pandemia, sí, hacer como actos de vigilia, no abandonarlas, visitarlas, no abandonar esos espacios, porque esos espacios, como la Poeteca también,
las librerías como Sopa de Letras, las Alejandrías, la del Vizcaya, Libroria, todavía están para nosotros. Entonces, no pensar que porque estemos pasando en una situación de crisis y la pandemia no podamos visitarlos, visitémoslo para no abandonarnos. Y apenas ocurran situaciones lamentables como la de Librería Estudios, levantar nuestra voz y no normalizar eso. Yo creo que la principal labor que tenemos ante el contexto tan adverso que se nos presenta es no normalizar lo que estamos viviendo. Lo de estos últimos 22 años no es normal. Una sociedad es normal. Y apenas esto o se den las condiciones para reconstruir el país, entender que tenemos que trabajar para reconstruirlo en todo sentido y derribar o digamos un giro de 180 grados a como hemos venido viviendo o sobreviviendo estos 22 años. Así es, me quedo con eso, esto último que decías, el no acostumbrarse, el no asumir esto como normal, el no partir del hecho de que, bueno, si cerraron una librería, ¿qué importa? Quedan otras y ya, ¿no? Es como la aceptación de algo que no está bien y de algo que además nos va a afectar tremendamente como sociedad, porque al final nos están separando de todo aquello que nos permite conectarnos con ideas, con visiones, con pensamientos, con cultura, con tantas cosas, y hace que además Venezuela cada vez más esté condenada al atraso, es decir, cada vez somos más del siglo XX y menos del siglo XXI en muchos sentidos, y eso es algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Andrea, ya nos quedan pocos minutos, pero antes de culminar esta conversación contigo, a quienes nos puedan preguntar, bueno, están cerrando unas, hay que alzar la voz, ¿cuáles quedan? ¿Cuáles podemos visitar en tu experiencia? ¿Qué librerías a cuáles podemos acudir? ¿A cuáles podemos apoyar? Dentro de esas que recomiendas, por ejemplo, nos podrías ayudar y decirnos, bueno, quienes estén más interesados en libros de algún tipo pueden visitar esta. Hoy puede agradecer que les digamos a dónde acudir, sobre todo para que las que quedan puedan seguir en pie y con el apoyo de los ciudadanos. Bueno, obviamente la primera que voy a recomendar es la librería de Sevilla Libertad, que si bien ha estado cerrada durante la pandemia, tiene servicio de delivery y lo van a activar. Estar pendiente de las redes entonces de Sevilla Libertad, que allí pues sabemos que es un nicho o su principal oferta son libros de intelectuales liberales. También de un amplio de un área más amplia en cuanto a cultura, tenemos las Alejandrías, está principalmente, ahorita solamente está operativa la de Paseo de las Mercedes con Javier Benichal, uno de los insignes libreros, ahorita que estamos hablando de libreros. Está Sopa de Letras, que además se encuentra en la Hacienda La Trinidad, así que va a ser una experiencia ir a esa librería. Libroria, que es atendida por otro librero, que es Ignacio. La del Vizcaya, la del Centro Comercial Vizcaya, también se las recomiendo. Esas son las principales y me perdonan las que se me escapan de momento, pero son las que están más activas ahorita. Buenísimo. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias por conversar con nosotros. Y pues sí, toca defender las librerías, los libros, las ideas. Y mientras exista alguien consciente de esa importancia, pues hay que apoyarlo y hay que seguir impulsando y apoyar las que quedan. Y por supuesto promover que existan más y por supuesto apostar a la libertad de Venezuela para que esto no lo normalicemos, porque sin lugar a dudas que cierren librerías en nuestro país. No, gracias a ti por promoverlos y defenderlos. Amigos, conversábamos con Andrea Rondón, miembro del Comité Académico de Sevilla Libertad, profesora universitaria y por supuesto una gran amiga de la libertad. Y ya para ir cerrando, pues creo que hay mucho que reflexionar y comenzamos por esto último, ¿no? Es decir, cómo el régimen, el chavismo, así como el socialismo, como los regímenes de inteligencia del ciudadano que lee, es una sociedad que no se va a dejar oprimir tan fácilmente. Y por eso este régimen, desde el día 1, pretendió acabar con la educación de calidad, con la educación no politizada, pretendió acabar con todo lo que significaba autonomía para la gente. Por supuesto, incidió no solo en los programas, sino en la manera de ejercer la educación, ideologizando a niños, adolescentes. Por supuesto, también persiguiendo a todo aquel que le desafiara en ideas y en pensar ideas, de entender otras cosas, de leer, y solo leer lo que ellos quieren. Por supuesto, esto sumado al cambio en la narrativa,
al cambio en la historia, a la manipulación de la historia para favorecer el relato militarista y revolucionario, al costo de anular nuestro relato civil y democrático. Y eso es lo que ha hecho el régimen, eso es lo que el régimen intencionalmente ha buscado desde el día uno, como cada una de las cosas que ha venido haciendo. Que coquetea con esto que ha ocurrido en Venezuela, que Venezuela debería ser la vitrina precisamente del ejemplo de lo que no debe pasar, lo que no se debe hacer con un país. Pues todos los ciudadanos que votan tienen que darse cuenta y verse en esa vitrina y ver que su país también puede llegar a ser Venezuela. Esto hay que recordarlo permanentemente, a veces puede sonar repetitivo, pero así como la Venezuela de hoy, que es la Venezuela en la que cierran librerías, en la que la gente se muere de hambre, en la que la gente no tiene medicamentos, en la que la gente no tiene tratamientos, en la que sencillamente la gente sobrevive o huye porque no tiene más opciones. La vacunación en Venezuela. Yo veo que mucha gente hoy todavía le exige al régimen que vacune, que entren las vacunas. Y pareciera que no entendemos que le estamos exigiendo al régimen, que precisamente es quien no quiere que entren las vacunas, que haga algo que no va a hacer, porque escapa de su naturaleza, porque no quiere, porque esto no es negligencia, esto es intención. En Venezuela asfixiado y a quien quiera asfixiarnos. Por lo tanto, aquí el horizonte debe ser otro. Si queremos que haya vacunas en Venezuela, no podemos pedírselas al régimen. El régimen está feliz de que en Venezuela no haya vacunas, porque nos controla más, nos somete más, nos hace más vulnerables, hace que la gente, no sálvese quien sepa, aquí la gente sale como puede, sobrevive el día a día, porque además, y ese virus no espera. Así que la reflexión que nos deja todo esto es que mientras el chavismo esté en el poder, Venezuela no será un país de civilización, Venezuela no será un país moderno, Venezuela no será un país, obviamente no será un país democrático ni será un país libre. Venezuela no será un país de avanzada, sino de retroceso, un país de condena, un país de huida, de despedidas. Eso seguirá siendo Venezuela si el régimen sigue en el poder. La barbarie, y significa asumir que solo de nosotros dependerá ser civilización y por supuesto de la ayuda del mundo, que tiene que entender que esto no se soluciona conteniendo dentro de nuestras fronteras nuestra tragedia, porque no es contenible. Aquí se habla libertad y recuerden que a través de RCR 750 y todos los canales que les ofrecemos pueden buscar este y toda nuestra programación de manera permanente. Chao, chao, nos escuchamos la próxima semana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.